Por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo paradigmas, expectativa contra realidad, lo que no te dicen en la escuela. ¿Creías que el haber invertido varios años de tu vida en estudiar era suficiente? Pues hoy vamos a romper este paradigma con Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo y nuestro invitado, maestro Vicente Herrera Martínez. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo paradigmas, expectativa contra realidad, lo que no te dicen en la escuela. ¿Creías que el haber invertido varios años de tu vida en estudiar era suficiente? Pues hoy vamos a romper este paradigma con Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo y nuestro invitado, maestro Vicente Herrera Martínez. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Y como siempre nos acompaña Martín Rojas Tamayo. Muy buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Bien, maestro Antonio, buenas noches, aquí reportándome desde Puebla con mi amigo. El Pollo, ok. Pollo. Y el día de hoy, bueno, antes recordarles que en controles está Luisito nos está ayudando, recuerden, soltero, ¿cuántos años, Luis? 25 años, todo un partidazo. Y bien, la noche de hoy tenemos como invitado al maestro Vicente Javier Herrera. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto, gracias por la invitación. Ahí estamos aquí acompañando esta noche a los maestros. Y bien, pues la gente que se está conectando en este momento, aquí ya Malena nos manda saludos, Jorge Jiménez, Graciela Vázquez, William, que siempre está con nosotros. William, muchas gracias por estar con nosotros. Walfred Ramiro también se está conectando en este momento, muchísimas gracias. Y bien, pues vamos a iniciar este programa de Rompiendo Paradigmas. El día de hoy tenemos, ¿cuál es el tema, Martín? Recuérdame. No me acuerdo. ¿Qué día es hoy? Ni yo me acuerdo, maestro. Vamos a expectativa versus realidad respecto a lo que aprendemos en la escuela. Lo que aprendemos en la escuela y cuando ya se ejerce no es lo mismo. ¿Por qué? Esa sería la primera pregunta que deberíamos de hacernos. Pero antes, que como siempre vamos a hablar de las noticias, mi estimado Martín. Cienfuegos libre. Oye, esa de Cienfuegos me dio en la torre, que ahora es asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y me dice un amigo que esto data desde 1973, que está en ley, que cualquier exsecretario de la Defensa es asesor
y como parte del ejército mexicano se va a salir hasta que se pensione, se jubile o pase al COVID, digo, pase a mejor vida. Y hablando de Cienfuegos, híjole, yo ya no sé qué pensar. Pues se aventaron la buena, ¿no? Estados Unidos está muy enojado y ahora ya perdieron una pieza clave que era Donald Trump. Si ganaba, seguramente iban a verse beneficiados. Sin embargo, con el gobierno de Joe Biden lo veo un poco más difícil. Ya fijaron una postura muy agresiva a los Estados Unidos contra México. Vamos a ver cómo se la juega Andrés Manuel López Obrador. Si es inteligente, si le gana la emoción, como lo hemos visto, el estómago, el yo soy. Veamos, digo, al final, ojalá y todo salga bien, porque si a él le sale bien las cosas, pues a todos nos salen bien las cosas, y si también surge esta parte o lo hace de manera correcta la vacunación y lleva a todos los lugares, pues también nos va bien a todos, ¿no? Digo, deseamos que eso pasara, sin embargo, pues la veo difícil, ¿no, mi estimado? Ahí vas otra vez con tu conservadurismo arraigado. Dale chance. O sea, ¿cuántos años estuvo el prianismo? Dale chance, ¿no? Sí, Por sí. lo menos nos redujeron vacunas, ¿no? Ja, Sí. ya empezamos mal. Exactamente. Por lo menos redujeron vacunas. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema. Tenías unas diapositivas, mi estimado Martín. Adelante, te damos entrada. Así es, mi estimado. Fíjense, muchachos, que hace unos días platiqué con mis alumnos del Instituto Tecnológico de Chilpancingo y me hicieron una pregunta y quería una charla sobre el tema que van a tener en pantalla. ¿Qué necesita saber el contador antes de graduarse? Antes de salir a los cocolazos. Por eso nos surgió el tema, por eso invitamos al maestro Vicente para tener una óptica, porque yo tengo una, Toño tiene otra, ustedes tienen otra, el maestro Vicente va a tener una distinta. Pero yo les decía a los muchachos, y por ahí lo subí en redes sociales, ¿cómo nos ve la sociedad y especialmente el empresario, el contador? Nos ve como el que presenta declaraciones, como el que hace cálculos, como el que corretea el CFDI todopoderoso, incluyendo el complemento de pagos, no se les vaya a pelar, el que hace la contabilidad partiendo de los CFDIs, el que atiende al demonio en cualquier requerimiento, el que actualiza la opinión de cumplimiento porque si no hay problemillas, el que genera estrategias fiscales para no pagar impuestos, y ya de paso, y recordando una canción que me encantaba de mi época, pues es el que cierra y el que apaga la luz, ¿no? Entonces realmente es acotado, eso es lo que vimos en el episodio anterior, que es lo que empieza el empresario del contador. Entonces digo, oye, tú que estás estudiando, no creo que salgas a tratar de ejercer de esta forma. Por lo tanto, se me ocurrió hacerles esta pregunta, ¿no? ¿Piensas vivir del ejercicio de tu profesión, sí o no? Es algo importante y es algo que necesitamos tener, pero bien claro. ¿Qué necesitamos? Y yo creo que en toda profesión va a ser lo mismo. Necesitamos un conocimiento teórico que tiene que ir acompañado de lo práctico. Por ahí me decían en redes sociales, vivimos en un mundo paralelo. Como docentes vemos lo teórico, pero como contadores vemos lo práctico. Y los chamacos, uno como sea, ¿no? Pero, y los chamacos deben desarrollar habilidad para resolver problemas, porque es la vida del contador. Se te presenta un problema y debes saber en dónde investigar, qué hacer, cómo hacerlo. Deben saber hablar en público, dónde quedó la oratoria, dónde quedó la declamación. Si vas a presentar un informe ante el consejo, ante los accionistas, y de repente te tiemblan las piernitas porque no sabes hablar en público, pues ya bailó, aunque seas muy bueno. Comunicación efectiva, lo que le falta a Toño y a mí, que luego decimos cosas en Facebook que tú dijiste, pero si en Facebook escribo, no digo nada. Está informado de noticias relevantes como la que inició Toño, porque a veces, o generalmente, es un tema para romper hielo cuando estás hablando con prospectos de clientes o clientes ya asiduos, ¿no? Saber de marketing y cómo vender tus servicios, que al final de cuentas vendemos servicios. Trabajar en equipo, porque luego te mandan a hacer un trabajo en equipo, cada quien hace sus cosas, pero no hay sinergia, no hay conexión, cada quien embona su parte y ahí lo que salga es un bodrio, ¿no? Relaciones públicas, bueno, yo creo que eso todos lo saben hacer, ¿no? Porque al final de cuentas, tarde o temprano vas a necesitar de un contacto para hacer cualquier cosa.
dominar otro idioma, por lo menos el inglés, ¿no? Bueno, ya ahorita va a ser el chino. Que yo, desde mi perspectiva, ¿qué debe ser el contador? Debe ser la persona clave al empresario, debe ser el que genere información financiera para toma de decisiones, debe de generar reportes de análisis, tendencias y explicaciones del por qué está ocurriendo lo que ocurre en el negocio, debe apoyar a la dirección a proyectar el futuro cercano, y más ahorita en época de crisis, debe ser quien supervise que todo esté funcionando bien el control interno, no debe hacer control interno, no es su chamba hacerla, pero puede supervisarla desde la perspectiva del contador y todas las habilidades que desarrolla. Debe saber emitir observaciones de calidad de valor agregado, básicamente en temas de control interno, que lo distinga de la competencia, que participe activamente, porque luego nada más llega el contador, llega con su libretita, toma apuntes y se va. Y ese que era el contador, el contador, ni siquiera por nombre lo conocen, ¿no? Conocimiento, toma física de inventarios, que analice tendencias y variaciones. Es decir, es una larga lista que yo les puse a los muchachos, pero quiero llevar a este punto. ¿Qué necesita saber el contador? Aplicación de las normas de información financiera, porque me salen y ahora resulta que nadie les enseña las NIF. Aplicación de las leyes, me salen memorizándose los artículos, pero no saben correlacionar leyes, o cómo le llaman, concatenar, o cómo le dicen legalmente o jurídicamente, no pueden relacionar un código, una ley, una miscelánea, y luego me ponen cada cosa. Elaborar reportes financieros con sus análisis, eso es lo que necesita saber para poder presentar información. Utilizar los sistemas que ya maneja el SAT para cruzar todo el CFDI con lo que tiene la contabilidad, ya es indispensable. Saber de economía, cómo afecta la inflación, el tipo de cambio, los sectores económicos, porque luego los maestros me corrigen. Lo que yo digo son actividades comerciales o actividades, no sectores comerciales o sectores económicos. Cómo impacta la crisis en el sector en el que se encuentra una entidad, la forma en cómo está recaudando el SAT y cómo está abusando en muchas partes. Análisis financiero, hablando de finanzas vertical, horizontal, aplicar razones financieras, matemáticas financieras ya son básicas, hay mucha norma que se está basando en eso. Manejo de personal para delegar funciones y actividades, porque luego lo quiere absorber todo uno. Imagínate hasta lo que se me ocurrió de psicología y control de emociones. A mí me dijeron, tienes que analizar el perfil del cliente porque hay diferentes perfiles y de acuerdo a ese perfil tienes que actuar. Te vuelves un actor, tienes que jugar con la psicología y debes saber tragarte tus emociones y ser más pensante que reactivo, ¿no? Análisis, investigación, desarrollo de propuestas. Yo les proponía a Ishikawa, un químico, que se buscó, más bien basó su análisis en la calidad, desarrolló un esquema de pescado para conocer la causa raíz de los problemas. Eso lo aprendí metiéndome en juntas de producción y deberían saberlo porque es una metodología muy buena para resolver problemas, ¿no? Manejos de almacenes, cómo se administran, máximos y mínimos, sistema de control de inventarios, que es el corazón de un negocio, tesorería, elaborar cash flow, coworking, networking, que son terminología muy moderna. Hay que observar, hay que saber. Imagínate, tengo gente que no sabe convertir de litros, de los artículos que tenemos, de kilos a metros, a litros, dependiendo del producto que tengo en el almacén, y se vuelve un merequetengue, algo básico que nos falla a todos. Administración del tiempo, y más que nada administración de los correos y de redes sociales, tener hábitos de estudio, pero enfocado a resolver problemas, saber desarrollar el detective que llevamos dentro, por qué, conocer la raíz de las cosas y por qué aparecen. Ahora ya deben dominar el Excel es una herramienta sumamente básica para el trabajo del contador cuando su sistema contable no le permite hacer cosas. Ya repetí matemáticas financieras,
como buen auditor ser escéptico, no creerle nada a nadie, hasta papelito habla, ¿no? Aprender a entender contratos, más allá de lo civil, más allá de lo mercantil, encontrar en un contrato el negocio que se está realizando, porque ahí va a detonar mucho de la parte fiscal, financiera, control interno y propiamente del negocio, ¿no? Sinergias que debe haber cuando estés en la escuela, fuera de la escuela, y como ahorita estamos haciendo sinergia compartiendo los tres, ¿no? Deben seguir con sus sesiones de estudio. Nadie es autodidacta. Muchos me han dicho, es que yo solo soy autodidacta. Esos pocos han sido y han sido genios y son contados. Gracias. Necesitamos de una orientación para saber si lo que estoy estudiando, si lo que estoy leyendo va acorde a la realidad o voy a llegar a algún objetivo. Desde mi perspectiva, ni siquiera yo soy autodidacta, ¿de acuerdo? Y menos yo. Hay que ser firme en las decisiones porque luego somos veletas. Ah, es que Toño dijo esto, me voy para allá. Ah, es que Julio Constantino dijo lo contrario, me voy para allá. Ah, es que Vicente dijo esto, ay, Chihuahua, ya me quedé. Y luego llega el loco de Martín y me dice todo lo contrario, todo, entonces ya no sé para dónde voltear, ¿no? Hay que aprender a decir no cuando se trata de tradición. Si las cosas te dicen, se hacen así porque siempre se han hecho, así hay que saber decir no. Y eso fue una lista pequeña que les dije, eso es lo que necesitan saber antes de graduarse. ¿Por qué? Porque el contador debe ser líder, no debe ser comparsa de nadie. El contador debe ser la persona clave para el empresario. Y mi pregunta es, ¿qué pasa en la escuela que no nos dan esas herramientas? Hay cosas que yo estudié y que estoy utilizando, matemáticas financieras, finanzas, economía, por ahí vi algo de instrumentos financieros, pero nadie me enseñó a hablar en público, ni siquiera a redactar una carta para hacer un escrito ante el SAT, ni siquiera el cómo tomar el teléfono cuando el cliente está enojado. Eso lo tuve que vivir como gerente de auditoría cuando me reclamaban. Otra, ¿y ahora qué le digo? Primero, para tranquilizarlo. Segundo, para no perderlo. Y tercero, para cumplir. Eso no te lo enseñan. Y para mí es básico en la realización de la actividad de un contador. Y por ahí hay muchas cosas que en la vida real sales de la universidad pensando que eres un fregón y cuando tienes tu primer trabajo, pues eres el fregón, pero de esa marca de estropajo que es para tallar las cacerolas, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿en dónde están las escuelas? ¿Qué está fallando? ¿Por qué no tenemos esas herramientas básicas para desempeñarnos como contadores o como cualquier otra profesión? Yo pensaría que me deberían dar las herramientas desde la escuela, ¿no? ¿Ya fueron todas tus diapositivas? Ya puedes cerrarla. No, ya te pusieron aquí, hasta me enoja por aquí, Janet Ruiz. Ah, no, se equivocó, creo, porque ya puso me enamora, pero primero había dicho me encabrona, ¿no? Pero ya lo quitó. No, pues así ya no quiero estudiar. ¿Se trata de incentivarlos o espantarlos? O no entendí como para qué toda esa cátedra, Martín. ¿Los quieres espantar? ¿Los estás amenazando o qué? Mucha gente me dice eso. Yo simplemente te estoy diciendo la realidad. ¿Para qué? Para evitar los golpes que nos hemos dado nosotros, o por lo menos el raspón sea menor, o te prepares para lo que viene. Eso aplica en toda la vida, ¿no? Maestro Vicente, no de todo lo que vio en sus diapositivas y retórica de aquí del estimado Martín, ¿qué tanto ha visto usted se da en la escuela en donde usted está? Es maestro en administración de la Universidad Autónoma de Puebla, ¿verdad? Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí está dando usted clase. Así es, en la Benemérita. ¿Qué tanto es real de lo que está diciendo Martín? ¿Qué tanto se da en las escuelas? ¿Y por qué, en dado caso que me digas que no se da, por qué no se da? La realidad, ¿no? Bueno, yo creo que gran parte de los factores que analiza el maestro, debería ser parte de. Muchas cosas se dan,
solamente entra la perspectiva del estudiante, ¿no? En muchas ocasiones se ve o no se ve el compromiso de los estudiantes con la realidad. Muchos se limitan a estudiar, digo, no tiene nada de malo, es parte de un proceso de aprendizaje. Sin embargo, yo creo que para lo que nosotros hacemos, a lo que nos dedicamos, estamos en un entorno económico, debemos de empezar a formar parte del mundo de los negocios, ¿no? No podemos vivir aislados y limitarnos a estudiar y después de que termine mi carrera salgo y empiezo a trabajar. Muchos lo hacen de esta manera, no tiene nada de malo. Sin embargo, cuando sales, pues entonces es donde te das cuenta que te faltan elementos porque nunca conviviste, porque nunca estuviste. Entonces, la escuela como unidad aislada no puede ser tratada de esta manera, ¿no? Se necesita conjugar, se necesita tener los dos factores. Yo siempre les recomiendo, ¿no? Deberían buscarse un trabajo, si no pueden trabajar, porque hay muchos que tienen también trabajos independientes para poder ayudar con sus estudios, pues entonces busquen involucrarse en los negocios, en donde participan, en donde están, desde donde ustedes están, ¿no? El tener un análisis del entorno económico ayuda, ¿no? Va a complementar lo que nosotros hacemos. Hay veces que el estudiante no es crítico, no sé, las partes que se me hacen como muy relevantes, lo que igual ahorita comentaba, el volver y ser críticos de la realidad, ¿no? Preguntarnos por qué, no nada más es yo les he dicho a mis estudiantes, ¿no? Si yo vengo y les digo esto y las cosas así son, pues ustedes van a creer que así son, ¿no? O sea, no queda nada más ahí, ¿no? Cuestionen, pregúntense, cuestionenme. Cuando el estudiante, a nosotros como docentes, nos exigen, nos vuelven críticos, bueno, ellos se vuelven críticos, que esa es la parte que se trata de fomentar un pensamiento crítico en el estudiante. No se queden con lo que un maestro les dice. Ahorita que decían, si viene uno y les dice una cosa, después viene el maestro Antonio, comenta, les dice que de esta manera se debe de hacer, por qué él así aprendió, por qué él así le enseñaron, y eso es lo que pasa muchas veces en la realidad en la que estamos, ¿no? Y entonces nos quedamos con es que a mí me dijeron, es que en la escuela yo así aprendí, es que yo creo que así funciona, y con eso nos quedamos, ¿no? Y no cuestionamos, nos limitamos nosotros de manera automática, y lo digo desde la percepción, no nada más como docente, también como estudiante. No reconocer ni dar por hecho todo lo que el docente te dice, debemos de ser críticos, debemos de criticar a lo que nos dicen, debemos de preguntarle a los maestros por qué así, ¿no? O sea, ok, es que debes de registrar así, ¿no? O es que en el momento en que llegues a un negocio debes de dirigirte con un superior, con un jefe así, ¿no? No todo no hay un general de las cosas, no existe que todo se maneje de la misma forma. Debemos de aprender a vivir estos escenarios dinámicos, cómo todas las empresas son diferentes, cómo todos los clientes o dueños o jefes son diferentes. Debemos de aprender a interactuar con la parte real, no quedarnos nada más con lo que se queda en la escuela, ¿no? La escuela es un elemento, y a mí de manera personal, cuando yo estaba estudiando, cuando estudié y trabajé al mismo tiempo, el llevar las dudas, el llevar las preguntas, el llevar todo lo que no me quedaba claro en el trabajo, llevarlo a la escuela y preguntarle a mi maestro y que mi maestro me ayudaba, y entonces iba yo a mi trabajo y yo en el trabajo ya sabía, me sentía mejor, ¿no? Porque yo ya sabía hacer las cosas, entonces eso era diferente, ¿no? Entonces el mismo estudiante demanda, el mismo estudiante pone límites a los docentes, al facilitador, hasta dónde dar las clases, ¿no? Yo creo que es un factor, debería de considerarse, no limitarse, ¿no? Yo sí creo que muchos estudiantes se limitan, ¿no? Hay veces que nosotros tratamos de decirle, es que la realidad es así, ¿no? Pero muchos no nos hacen caso, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones, ¿no? No todo, no hay un general, ¿no? Hay grupos diferentes, hay estudiantes diferentes, críticos. Yo creo que con la parte crítica se avanza de manera impresionante, ¿no? Es un paso agigantado para muchos. Fíjense que a lo que ahorita están diciendo y de manera crítica, el día de hoy estuvo circulando una noticia voy a decir el periódico, y por favor si alguien conoce a quien escribió la noticia, salúdemelo.
El Heraldo de México dice, el SAT, ¿cuánto dinero puede transferir sin declarar en el 2021? Y lees la nota y nos dice, ¿cuál es la tasa aplicable? El impuesto se calcula multiplicando el importe de los depósitos en efectivo que excedan de 15,000 pesos por la tasa del 3%. Está hablando completamente del impuesto del IDE, ¿no? Que ya hace mucho tiempo fue, y está poniendo esta nota en el 19 de enero del 2021. Y muchos lo estuvieron replicando y ¿qué creen? Lo estaban dando por bueno, ¿no? Muchos dijeron, oiga, que ya cambió, que nos van a cobrar por depositar en efectivo. Les dije, a ver, ¿en qué momento cambió la ley de ISER? No, en eso no cambió, esa ley fue hace ¿no? Sin embargo, fíjense, un periódico, Circulación Nacional, es su página, no es una página patito, es su página, y está haciendo ese tipo de notas, ¿no? Imagínate eso, más aquellas personas que de repente consumen lo que está en la internet, consumen lo que dijo un cuate, y no tienen un sentido crítico, digo, apoyando tu comentario, maestro Vicente. No hay sentido crítico, ¿qué pasa? Te la terminas creyendo. Y terminas ahí buscando cosas que ni existen. No sé si viste la nota, mi estimado Martín. Salió el día de ayer. No manches, es neta. Sí. Eso lo circularon el año pasado y en el 2019 también, ¿no? Miren, ahí se las voy a subir. Les voy a subir la nota en este momento para que me crean. Ahí está la nota. Obviamente es completamente falsa, no tiene coherencia, eso no existe, ¿no? Existió en su momento en el gobierno de Felipe Calderón, pero pues hoy en día no es aplicable, mi estimado. Sin embargo, haciendo referencia a lo que dice el maestro Vicente, ¿cómo puede ser tan fácil que las personas puedan consumir sin ser críticas? Ahora, todo lo que dijiste, Martín, pues es una chamba abismal el poder hablar en público, el saber cómo venderte, todo el tema técnico que hablaste, saber de control interno, pero de costos, pero de contabilidad general, pero de impuestos, pero de leyes aplicables, pero de hacer o concatenar las leyes o de correlacionar las mismas. Es toda una chamba. Ahora bien, amigos de las redes sociales, me gustaría que nos compartieran el por qué creen ustedes que lo que enseñan en la escuela dista mucho, o en muchas de las veces, de la gran realidad de lo que viven afuera, ¿no? No sé si les ha pasado a la gran mayoría de ustedes que cuando egresan de la facultad o de la escuela, llegan a los trabajos y de repente, oiga, hay que hacer esto, o estos asientos contables, ¿no? Y de repente, sí me enseñaron en la escuela, pero la verdad, no sé cómo aplicarlo. ¿Por qué, Martín? ¿Por qué esa dificultad? ¿Por qué esa traba? No sé si esté de acuerdo conmigo el maestro Vicente, pero hay muchos catedráticos académicos que han tenido poco contacto con la práctica. Y eso me pasó yo como estudiante, y yo también fui catedrático en algunas universidades. Me di cuenta de que si no sabes a ciencia cierta cómo se aplica, pues no puedes transmitir el conocimiento, ¿no? Otra vez importante a distinguir es combinar. En el grupo de la Comisión de Normas de Información Financiera que tenemos de Puebla, a ellos los invitaba a participar en esta charla. Uno de ellos es catedrático y dice, pues realmente vivimos un mundo paralelo, uno como docentes y otro como contadores. La listita que me eché, yo creo que sí asusté a muchos muchachos, pero se los dije ahí, el punto es que no todo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si somos, como siempre se los he dicho, innovadores, todo este rollo que me aventé en las presentaciones, lo puedes hacer al mismo tiempo. Por aquí nos ponen que el maestro es un punto crucial en el aprendizaje. Va a depender mucho de la forma en cómo piense el profesor. Si es académico, lo práctico, olvídenlo. Me van a seguir sacando los ejercicios de Elías Lara Flores, ¿no? O libros que son del siglo pasado que ya han cambiado su forma de aplicar.
Pero mi punto es el tema que decía el maestro Vicente de que no somos críticos, ni estudiantes, ni a los que acaban de ejercer, ni los que llevan muchos años ejerciendo, nos falta ese análisis crítico. Mi punto es, maestro, depende realmente del alumno, depende de qué tan motivadores somos como educadores, más bien no somos educadores, somos facilitadores del aprendizaje. Porque dicen, profe, dime lo que tú sabes porque yo voy a aprender de ti. No, yo te voy a dar los medios para poder hacerlo. Y lo que me he percatado de colegas que ni siquiera tienen una materia, no me acuerdo cómo le llaman, antes para empezar a dar clases les daban de propedéutico, si no me acuerdo se llama, Ajá. es decir, técnicas para transmitir el conocimiento. Hay maestros hora clase que llegan corriendo de la chamba, medio dicen la cosa y se van. Entonces, como que estamos descuidando mucho. Sí, punto importante, los alumnos. Pero yo pienso que si los motivas, puedes sacarle jugo. El problema es que nadie nos enseña a cómo motivar a un muchacho que su cabeza está en otro lado. Antes de seguir con esa parte, si tú no estás motivado, pues no entiendo cómo vas a motivar a alguien más, Mike. Empezando por ahí. A mí me tocó maestros que venían de hueva, con materias de hueva, con clases de hueva, y a mí me daba hueva y a lo mejor ya nadie iba, y de esa materia ahorita estoy pariendo chayotes porque debo aplicarla en la realidad, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. Es un círculo vicioso, pero alguien lo tiene que romper, ¿no? Yo le digo a los muchachos, a ver muchachos, una vez fui a La Salle en Oaxaca y les dije, esta situación, ¿cómo la visualizan? Y me dijeron, hubo 3 niñas que me lo dijeron de memoria la norma. Le digo, ok, suena excelente, pero lo que me dijiste, ¿qué significa? ¿Cómo lo aplico en la realidad? Y se murieron ahí las chavas y son las mejores de mejor calificación. Hubo un chavito por ahí que me dijo, es que se hace así, así, así. Digo, no, pues te han engañado, porque esto es parte del negocio, así, así. Y se me ocurrió preguntar, ¿quién te engañó? Y todo el mundo volteó y los maestros estaban atrás. Entonces, es muy difícil que te digan las cosas de frente de que estás mal, que orientas mal. Siendo honestos, yo te lo digo en lo personal, porque yo di clases en la Ibero, en la UPAEP, en la UTLA, en la Universidad Abierta, que fue un reto que me aventé 2 años, que parí chayotes, pero disfruté mucho. A veces no preparan la clase, y al no preparar la clase, pues no llegas ni siquiera tú motivado a transmitir el conocimiento. Y luego me ponen planes de estudios del siglo pasado. No sé, maestro Vicente, me han dicho que los planes de estudios se revisan cada 5 años por la SEP y es lo que debes dar a rajatabla y no te puedes salir de eso. Y a mí una vez me dijeron, debes dar este tema. Yo dije, ¿y este tema qué les va a dar a los muchachos? Como ahorita muchos quieren ver el B10. El B10 olvídalo, del 2007 no se usa. Mejor invirtamos tiempo en otra cosa. ¿Qué es la matrícula? Te voy a contar la historia, pero ahora te voy a contar la neta de lo que pasa allá afuera. O sea, puedo cumplir con los dos, pero pocos maestros tienen compromiso con el aprendizaje y pocos alumnos tienen compromiso con el aprendizaje. Para mí el motor es que te motiven a amar algo. Y eso nadie nos enseña a hacerlo. O no sé si estoy equivocado. Creo que no, creo que sí va ahí. Es aprendizaje conjunto, ¿no? Yo lo puedo decir, ¿no? Nosotros como docentes muchas veces aprendemos tantas cosas, no podemos ser todólogos. Aprendemos de los mismos estudiantes, de las dudas que se generan, de las preguntas que vienen del otro lado. Si no lo sé, yo les digo, no, si hay cosas que a lo mejor no domino, es parte de, pero dame oportunidad, me pongo a estudiar y trato de apoyarte en tus dudas, porque este es parte del proceso, ¿no? Entonces, muchas veces se aprenden tantas cosas de los mismos alumnos. El ser docente es aprendizaje constante. Bueno, ahí yo haré un paréntesis, maestro Vicente, siempre y cuando tenga la humildad del profesor de hacerlo. Porque hay cuates que el ego lo tienen tan inflado que cuando les hacen una pregunta que no conocen,
casi dicen, eso no viene al tema, ¿no? Y te bloquean de manera inmediata. Se limitan al programa, se limitan a lo que está, lo que comentaba ahorita el maestro Martino, programas hay que no han sido actualizados, universidades, ¿no? Que no actualizan de manera constante los programas, la información, los entornos, ahorita con todo lo que hemos vivido, ¿no? Se das cuenta cómo todo es tan dinámico, cómo todo cambia, digo, a lo mejor no minuto a minuto, pero, o sea, sí ha cambiado la forma de hacer negocios, han cambiado tantas cosas que debes de adaptarnos. Nosotros mismos como docentes, los mismos estudiantes se han adaptado ahora a medios digitales que no estábamos habituados, pero pues cada vez se vuelve una herramienta más útil. Hemos llegado a lugares que no sabíamos que podíamos llegar, hemos llegado a estudiantes que no sabíamos que existían, porque esto se vuelve el uso de la tecnología. Ahora no podemos decir que puede ser que llegó nada más como algo pasajero, ¿no? Ahora llegó para quedarse y la forma de dar clases de aquí en adelante va a cambiar, o sea, no hay duda, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, se debe de actualizar todo de manera constante. Nosotros, digo, en cuestión de academia, tratamos de hacer reuniones, no en todas las universidades funciona así, ¿no? Comentaba, actualmente estoy en una universidad, en otras universidades que me ha tocado trabajar, no se actualizan los programas, exactamente te dan tu programa de estudios y tienes que cumplir con esto, ¿no? Entonces, viene la parte también donde el docente tiene que establecer las condiciones y decir, ¿sabes qué? Mira, tu programa determina esto. Yo le digo a los estudiantes, ¿no? El requisito mínimo de aprendizaje es lo que marca el programa. Aquí lo tenemos. Entonces, a todos tus docentes, a todos los facilitadores que tengas enfrente, que te den cuál va a ser el mínimo. Pero les digo, pero esto no es necesariamente lo que tenemos, o sea, no nada más esto. Si surgen preguntas, si en el camino van surgiendo dudas, si podemos profundizar e ir más allá, debe ser parte del aprendizaje. No limitarnos a lo que dice el documento. Ahí ahorita donde estoy trabajando, ¿no? La parte de libre cátedra, donde tú determinas, donde tú puedes ser y tienes que volverte el motivador del estudiante para que él sienta, empiece a ponerse la camiseta, ese amor a la carrera, ese gusto por lo que hace. Eso es lo que debemos de transmitir, ¿no? Ahí sí quedo con esa idea, ¿no? De ahí sí entra la labor del docente. Tiene que transmitir ese amor, ese gusto por lo que estamos haciendo, ¿no? No es un documento el que determina, ¿no? ¿Por qué limitarte nada más a lo que dice un programa? Yo sé que muchos van a criticar y decir, no, es que sí, yo tengo, y a mí también me tocó, ¿no? El docente que únicamente me enseñó, se limitó y dijo que esto sí, y dices, de manera tajante te cortan cuando algo no forma parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco van para allá, porque te das cuenta quién sí se capacita, quién sí se prepara para darte la clase, la misma situación, ¿no? Luego se ve quién tiene un trabajo detrás y quién solo lo hace por cumplir, por un trabajo, ¿no? Por cobrar y por tener, ¿no? Sí, es un tema ahí que tiene que entrar la motivación docente, tiene que entrar hasta la parte de la universidad, cómo está atrás, cómo motiva, cómo incentiva, cómo tiene ciertas directrices a seguir, ¿no? Hay universidades que lo hacen, hay universidades que no, esa es la otra realidad, ¿no? Muchos, pues sí sabemos el entorno, sí sabemos lo que tenemos. No sé si por aquí, mis estimados amigos que nos escuchan por redes sociales, haya maestros que estén dando clases en la universidad, sería interesante escucharlos. Lo que sí puedo percibir tiene que tener pasión y compromiso, creo que son principales en alguien que está educando, que está facilitando la parte del aprendizaje. Creo que es indispensable ser apasionado en tu carrera, ¿no? Que realmente te gusta. Y por la otra parte, pues tener esa motivación, ese compromiso. La motivación viene de adentro, no podemos buscar motivación exterior porque no va a existir. Entonces, son muchas de las cosas que a veces los vicios que trae una persona de atrás se los pasa también a estas personitas que van a salir de las universidades y sin lugar a dudas, cuando salen de repente dicen, puta, pues a mí no me enseñaron esto, ¿no? También hay una falta de compromiso en algunos alumnos, por supuesto, en donde ellos mismos no están seguros que estén estudiando lo que ellos quieren, lo que les apasiona. A lo mejor, yo sí he escuchado, fíjense que aquí en el despacho tuve una persona que acabó la carrera porque sus papás querían que estudiara contabilidad, pero en verdad ella quería ser psicóloga, ¿no? Entonces dice, pues yo voy a acabar contabilidad, ya estoy aquí trabajando, pero pues yo en algún momento quiero estudiar psicología, ¿no?
como este tipo de personas también hay dentro de las carreras, en el caso de contador público, que hay personas que tal vez no les esté gustando la carrera, ¿no? Aquellos que les apasiona y que bien, pues esto les motiva, pues tendrán un crecimiento también y buscar realmente ese aprendizaje. Hoy hay muchas fuentes, tal vez Martín, a mí me tocó esa transición entre la parte digital y la de literal ir a la biblioteca, ¿no? Sin embargo, hoy en día es muy fácil conseguir información. No quiere decir que esté correcta, déjame y te digo que hay que buscar información. Hay sitios donde obviamente la información es fidedigna, hay lugares donde no. Hay que siempre cuestionar la información que llega a tus manos, hay que preguntar, hay que pues sí, ir a varias fuentes para saber que lo que estás revisando, leyendo, es correcto, porque si no puedes caer en algo que es incierto, que es falso, completamente como la nota que les mandé ahorita, ¿no? En donde pues tú te confías, es un diario oficial y de repente lo ves y dices, órale, ¿qué pasó aquí? ¿No? Vamos aquí con algunos de nuestros mensajes de nuestros amigos. Nos dice aquí Javier Méndez, en esos momentos universitarios el alumno piensa más en las fiestas que en aprender. Todo se le hace fácil y se complementa con el catedrático que no sabe transmitir los conocimientos y que no motiva al alumno. ¿Qué tan cierto hay, Martín, en esta parte? Fíjate que es interesante. Aquellos alumnos que les gusta ir a la universidad para ir a echar cotorreo, yo lo hice muchas de las veces. ¿Qué podrías decir al respecto, mi estimado? Desde mi perspectiva, eso no es una barrera. Es parte del desarrollo integral de un ser humano. Qué bueno. Y es cuando haces tu círculo de amistades. Yo lo que estaba haciendo, vas a tener que hacer vas a poder hacer sinergias, tienes que hacer contactos. Y es la mejor forma de hacerlo en la universidad. Es la época de disfrutar la vida. Yo no le veo ningún problema. El chiste es que combines esa diversión con el estudio. Yo llegaba a estudiar las noches previas del examen, ya saben, la coca, una pastillita, y órale, y por ósmosis con el libro Eres acá don arriba. Pedro. Okay. Y mira dónde he llegado, ni siquiera puedo ser diputado. Ah, no, pero puedo llegar a ser presidente. Bueno, eso es lo de menos. No tiene que ver necesariamente. El joven es joven, quien tiene que divertirse, tiene que disfrutar, es una vida. No está peleado. ¿Por qué? Porque no está peleado. Al contrario, como todo en la vida y a toda edad debe haber equilibrio. Fíjate que de las cosas que marcaste en tus diapositivas, también eso, la parte de las relaciones sociales, cómo te comunicas con las personas, cómo empiezas a hacer relación con las personas. Y ustedes lo han visto, amigos, que cuando vas a cerrar un negocio, muchas de las veces en una comida, es un restaurante, es a lo mejor echando una copa, y tuviste que haber aprendido también a cómo socializar. Si no puedes entablar una charla con la persona que tienes enfrente, pues es difícil, ¿no? Y esto también te da a que te instruyas en otras áreas, leas, aparte de la literatura técnica, de la contabilidad, otro tipo de cuestiones, novelas, etcétera, porque te van a dar de qué hablar con esa persona que tienes enfrente. Vas a poder entablar una charla con cualquier tipo de persona, ya sea con una persona que tiene un nivel socioeconómico alto, medio, bajo, qué sé yo. Vas a poder entablar una charla. Si no vas más allá, pues estás de acuerdo, Martín, que pues así seas muy bueno, pues ¿de qué sirve? O sea, podrás desglosar el libro de las NIF ida y vuelta, pero si no te sabes comunicar, no sabes entablar una correcta charla, pues ya valimos, ¿no? El que no sale en la foto, nadie lo conoce. Claro. No sé si a ustedes les pasó, los nerds en mi grupo que sacaron mención honorífica, laboralmente ahorita, ¿dónde están? ¿Quién sabe? ¿Qué hicieron de su vida? Muchos ya ni ejercen. Y los desmadrosos de atrás, o ya tienen negocios, o ya tienen empresas, o te dan chamba. O sea, la vida da muchas vueltas, y eso son estereotipos, ¿estás de acuerdo? Sí. Ya, ese es otro boleto, ¿no? Pero hay algo que me llama la atención del maestro Efraín. Era lo que te iba a decir. Me permito leer su opinión. Dice, en mi opinión, así como el profesor adquiere técnicas y herramientas para enseñar, yo como estudiante tengo un área de oportunidad a aprender, porque en muchas ocasiones pareciera ser
que solo es la carga del profesor, enséñame para pasar el examen. Pero si como estudiante genero una dinámica o método para aprender, podría generar un mayor crecimiento. Estoy de acuerdo con eso, pero ¿quién te enseña eso siendo estudiante? ¿Quién te siembra esa semillita? ¿O desde dónde deben sembrarla? ¿Quién la debe cultivar para poder cosecharla? Y es donde yo siempre digo, o es el sistema educativo, porque el sistema educativo, desde mi perspectiva, nos daña cuando se vuelve repetir, repetir, repetir. Hacer lo que dice el libro. ¿Quién no sufrió con Baldor? Con Baldor yo sufrí, pero las respuestas estaban al final del libro. Entonces, ¿qué aprendías? Díganme quién se acuerda del libro de Baldor que lo supo hacer. Pocos. Y ahora son ingenieros, ¿no? Y están disfrutando. No, pero de la vida. lo ocupa hasta un contador. Apenas, de hecho, el día de hoy, una chica me decía, oiga, ¿cómo le saco el importe a este IVA? Le dije, aguas porque ese importe ya lleva IVA. Me dice, ¿cómo se lo saco? Pues una regla de 3. Se supone que eso ya lleva IVA, entonces 1 es igual a una unidad, son 100, entonces tienes 16, tienes 116 o 1.16, lo vas a dividir para sacar, en este caso, el monto sin IVA y multiplicarlo para obtener el IVA. Simplemente con reglas de 3, cosas básicas que tal vez nos enseñaron en la escuela, pero no nos enseñaron para qué las vamos a utilizar. La otra vez les decía, tengo aquí las medidas de este cuarto y resulta ser que aquí mide 2 metros y esto también 2 metros. ¿Cómo sé cuánto es el total de esta área? Porque voy a poner losetas. Y todo el mundo como que no, pues no sé. ¿No? Pues saca tu flexómetro y mide, no seas loco. Casi, ¿no? Cosas tan prácticas que nos enseñaron tal vez en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, pero no nos enseñaron para qué. Pasa mucho en la universidad también, maestro Vicente, lo he visto, donde les enseñan cosas, desarrollo, por ejemplo, yo tenía una materia que se llama desarrollo humano, que decíamos, ¿para qué? Me acuerdo que nos daba una persona como de 80 y tantos años, estaba muy grande la profesora, y nada más nos pedía unos trabajos que entregáramos. Realmente eran de esas materias barco, de esas materias que tienes que pasar y punto, se acabó. Con el paso del tiempo te das cuenta que pudiste haber sacado mucho jugo de esa materia, ¿no? Entonces, no le dan utilidad, es decir, no te dicen en qué momento o para qué te va a servir. Pasa constante, ¿no? Eso debería de ser así, ¿no? Precisamente el para qué te va a servir. Yo les digo, ¿no? Hay cosas desde mi área, desde donde me toca, ¿no? Vemos el registro, ahora que todo es digital, todo es a través de sistemas, el enseñar por qué carga, por qué abona, cómo funciona el inventario. Les digo, es que tienes que entender cómo funciona para saber qué es lo que hace el sistema y cómo ocupar esa información, ¿no? Porque no lo vas a hacer manual, o sea, eso ya no existe. Pudiera ser negocios pequeños, van empezando, que no invierten en tecnología, pudiera ser, ¿no? Pero normalmente aprendemos para entender cómo funciona la información, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer precisamente desde la parte docente, ¿no? Decir cómo lo vas a ocupar, para qué te va a servir, darle una aplicación práctica. Eso sí queda como un punto bastante interesante, ¿no? Que debería de implementarse en todas las áreas, en todas las carreras, porque sí es necesario saber el para qué te va a servir. Dice, no, es que ves cosas en la secundaria, ves cosas, muchos en este momento, por ejemplo, me ha tocado encontrar personas que dicen, es que yo no sé para qué estudié historia y geografía, ¿no? Temas de generales, temas, digo, si estamos en la parte contable, ¿no? Es que luego no sabes ni dónde está un lugar, no sabes ni cómo, no sabes ni dónde. Me ha tocado en serio que luego en la universidad nos tocaba de, oye, ¿cuál es la capital de este país, no? O sea, yo entiendo que hay cosas que cambian, ¿no? Pero, o sea, no sabes ni siquiera dónde se encuentra, no sabes de que tú creíste que nunca te iba a servir para nada. Ahora te das cuenta que pueden ser temas, pláticas, es más, con los mismos empresarios, platicas de tantas y tantas cosas. Yo les digo igual a los estudiantes, ¿no? Involúcrense con los clientes, cuando empiecen a trabajar, platiquen con ellos. En serio, se crea una sinergia cuando lo escuchas, porque no todo el tiempo es hablar de negocios, no todo el tiempo es hablar de cómo cómo están mis números y cómo están mis estados financieros. No, le digo, es que platicas 60-70% de la vida y una parte del negocio,
pero eso ayuda a crear esa relación afectiva, bueno, donde te tienen confianza. Yo digo, es que yo necesito que tú me cuentes, yo necesito que saber conocer tu negocio, y muchas veces el empresario te pone la barrera, ¿no? Es el primero que pone las barreras, y la parte donde nosotros estamos en una licenciatura, en una carrera que es muy práctica, que tiene que estar en constante cambio, saber cómo funciona el entorno macroeconómico, microeconómico, el negocio, es más, hasta cómo está la situación de Puebla, por ejemplo, ahorita nosotros desde acá, ¿no? Si dejan abrir, no dejan abrir, cómo vas a trabajar, todo esto necesitamos saberlo, ¿no? Entonces, no existen soluciones perfectas, no existen problemas únicos. En la escuela estamos habituados a esta parte, ¿no? Te presentan un ejercicio y el resultado va a ser este, ¿no? Y ya tienes a qué vas a llegar. Y en la vida, pues no funciona así, ¿no? En la escuela es un camino derechito y único, ¿no? Para un resultado tal cual, específico. Y en la vida, pues o te vas por acá o te vas por allá. El resultado pudiera ser el mismo al que tienes que llegar, o debería de ser el mismo. Sin embargo, hay muchísimos caminos. Y eso es lo que debemos de fomentar, ¿no? De ayudar a crear, que te des cuenta que todo funciona, todo interactúa para el mismo fin, todo va encaminado hacia lo mismo. Entonces platica, desarrolla, crea, Y en un ambiente piensa. real. Claro, ese es tratar de plantear escenarios reales, ¿no? Porque obviamente regresamos a Fíjate, la escuela y es hipotética, ¿no? fíjate Muchas veces. que yo le mencioné otra vez a Martín, no sé si te conté, tengo un programa de chicos que se llama el programa Dual de una institución aquí en el Estado de México, es decir, ellos vienen 4 días aquí en la empresa y trabajan con nosotros. Ellos están estudiando la prepa, sin embargo, son en ventas, ¿no? O así se llama la carrera. Hay una chica que se salió y me dijo, oiga, es que la verdad, yo siento que no soy para ventas. Ya vi qué se hace en ventas y no me agrada, pero he visto la parte de la contabilidad y creo que eso es lo mío. Le dije, bueno, véngase usted, empieza a hacer esto. Y ya lleva 2 o 3 meses haciendo, ya empezó a ubicar la naturaleza de las cuentas. Apenas me dijo, oiga, ¿por qué no lleva IVA esto? Le dije, es un alimento. Le dije, a ver, ven para acá. El alimento no lleva IVA según la ley de IVA. Me dice, ¿pero qué es un alimento? Ah, ok. Un alimento es cualquier sustancia o producto, ya sea sólido o semisólido, que te proporciona al organismo elementos para la nutrición. Y entonces se convierte en un alimento y por consecuencia no lleva IVA. Ella ya va comprendiendo con una factura real, en movimientos reales, en un ambiente real, qué es la contabilidad. Y ella ya está segura que va a estudiar contabilidad. Entonces imagínatela cuando llegue a la universidad. Ya me sabe manejar COI, ya sabe manejar los famosos XML que no le gustan aquí a mi estimado, ¿no? Los XML los convierte en PDF, ya sabe hacerme cruces, ya sabe manejar Excel. Imagínate esa persona cuando entra el primer semestre en la carrera, que ya conoce la naturaleza de las cuentas, que ya sabe hacer asientos, ya sabe qué es una empresa, cómo está estructurada, está en un ambiente real, va a ser enriquecedor para ella. Y sabes, Claro. también yo como empresario lo ves de la otra parte y es enriquecedor para mí, porque va creciendo conmigo también. Y con base en ello, pues tengo a lo mejor a la próxima encargada que le puedo ya dejar contabilidades completas a una corta distancia, sin que a lo mejor todavía tenga la cédula, porque pues al final no va a firmar ella, ¿no? Va a revisar y bueno, ya firmas. Entonces, a lo que quiero llegar es estos ambientes reales en los cuales no ha trabajado las escuelas, en esta parte de crear o incentivar emprendimientos dentro de las escuelas. Yo cuando llegué a dar clases, me dijeron, oye, tienes que dar YETU. Me volteé y le dije, ¿qué? YETU. Y dije, pues esta cosa ya se murió desde hace mucho, ¿por qué les voy a explicar algo que ya no se usa? ¿No? Lo voy a platicar como una anécdota de la historia. Sin embargo, pues sería obsoleto darles ese conocimiento. Cuando entré ahí, mi intención era decirles, oigan, ¿por qué no hacen un proyecto de una incubadora en donde, pues a lo mejor pueden traer clientes estos jóvenes, empezar a llevarlos ellos mismos en un ambiente real, coordinado por los maestros, y con base en ello, verdaderamente tener un aprendizaje enriquecedor? Por una parte la teoría, pero por otra parte la práctica, la realidad, todo lo que está pasando en el exterior. Sin embargo, y ustedes lo saben, es muy difícil coordinar, sobre todo en las instituciones y más en las de gobierno,
Cuando, pues obviamente, desde arriba mandan, ¿no? Y lo ponen, y entonces se lo pone, y pues tú eres el último de la lista y te dicen, no, usted sus ideas no cuentan aquí, ¿no? Pero por afuera, como empresario, lo puedes llegar a hacer, que es lo que hoy estoy realizando con estos chicos. Entonces, en un ambiente real, los de ventas, que ya se me quedaron algunos, están realmente realizando esa actividad, están aprendiendo lo que te decía de la pirámide de Maslow, están aprendiendo de la negociación, están aprendiendo del manejo de objeciones, están aprendiendo de cómo interactuar con las personas, cómo hacer una llamada telefónica, cómo contestar. O sea, están al final en algo real. ¿De qué te ríes, Martín? Toño, ¿ya les enseñaste a cómo pedir aumento de sueldo? No, porque no son trabajadores. Ah, ¿lo estás explotando? Okay. No, tampoco estoy explotando porque es una parte del aprendizaje que yo les estoy dando. Sí, lo sé, es intercambio, ¿no? Conocimientos, bla, bla, bla. Solamente yo le haré una recomendación a esta diamante que has encontrado, de que va a encontrar adultos, maestros, que le digan que lo que ella está diciendo y aprendiendo en la realidad está mal. Porque hay muchos. ¿Por qué? Porque son de la vieja escuela. Entonces, que no se preocupe, sigamos. Una vez un alumno me dijo, oye, contador, resolví el tema como usted me dijo, con la norma, y mi maestro me dijo que no, porque el libro de Elías Lara Flores decía otra cosa. ¿Qué hago? Digo, pasa la materia con lo que él quiere, pero tú ya sabes que en el fondo la realidad es otra. El que pierde es el maestro, tú ya ganaste. Y ya a veces se me desmotivan muchos alumnos, porque traen muy buena, he visto alumnos revolucionados que en la chamba me quiero comer el mundo, y llegan y los maestros los aterrizan. Hay que saber negociar. Es, por ejemplo, mañana voy a ir a ver una persona de ciertos partidos políticos porque a lo mejor le ayudo en algunas cosas y... ¿Vas a entrar a Morena? No, pero digamos que podemos charlar, ¿no? Entonces, es el PT. Todo es una negociación y tienes que aprender también a negociar en donde puedes o no puedes montarte en tu macho y decir, es que no, profesor, se hace así, ¿no? Yo en la vida real lo hago así, porque lo más seguro es que el profesor te agarre, te repruebe y no ganaste nada. O sea, es una pelea, hay que saber dónde pelear, ¿no? Fíjate que algo que dijo el maestro Vicente, el maestro es la autoridad. Sí, exacto. En muchas ocasiones se forma esa figura de autoridad donde no da oportunidad. Digo, no debería de ser así, lo mismo, ¿no? Pero también aprendes, Vicente, aprendes que la autoridad es la autoridad y se tiene que respetar, porque si no te vuelves un anarquista, y ese es uno de los problemas también que tenemos ahorita en el mundo, que no aceptan la parte de la autoridad. Contigo, por ejemplo. Pero fíjate aquí algo que aprendí en Deloitte, ya fuera, y nos ayudaban a ser gerentes, nos hacían hecho el roleplay. Tú vas a ser el gerente de auditoría, tú el ayudante, tú el cliente que está enojadísimo, tú el socio, a cada quien te da tu script, la vida real. Ahora, lo que tú acabas de decir, siéntense, díganme cómo resuelven el problema. Y esa es la vida real. Así aprendes a base de tratar de resolver que alguien te está gritando en ese momento y sabes que es el cliente principal. Eso yo les llamaría un laboratorio, lo que tú dijiste, en tiempo real o con situaciones reales. Lo pueden aplicar los maestros, pero por supuesto. Y créanme que eso enriquece muchísimo y desde mi perspectiva motiva al estudiante a querer aprender. Pero ¿qué nos limitan? Los maestros de la vieja guardia, las escuelas, no sé si en la UAP, maestro Vicente, hay alguna limitante en cuanto a que debes cubrir el requisito, si no, no funcionas como maestro. Y hay muchas limitantes, pero lo que acabas de decir, recrear la vida real en el salón de clases, es más nutritivo que ponerse a leer las NIF, que yo les entiendo y ya me aburrieron. Claro. Sí es necesario, digo, eso de recrear, ese te va a dar otra perspectiva de lo que pudiera llegar a ser, ¿no? Cómo encontramos a cuántos y tantos jefes, clientes, como se quiera ver, ¿no? De que son autoritarios, de qué es lo que ellos dicen y de qué manera actuamos frente a ellos, ¿no? De qué manera nos desenvolvemos, porque hay veces que en serio te frustra, pero sabes que no puedes actuar como tú quisieras, ¿no? Entonces tienes que moldear tu tono de voz,
tienes que bajar, casi, pues como que te agachas, ¿no? Aunque en el fondo, pues tienes que... Decían pero por es ahí, ¿te aclimatas o te aclichingas, cara? Sí, claro, y no hay más, ¿no? Entonces, pues tienes que empezar desde ahí, desde la parte de crear escenarios reales, escenarios hipotéticos, pero que puedes enfrentarte en la realidad, ¿no? Eso te va a dar un plus Inteligencia ante emocional, muchísimos. en Así, saber en sí, qué momento utilizar y en qué momento quedarte callado y sabes qué, pues no se puede hacer nada. O sea, no y puedes te das hacer cuenta nada. cómo conjugas y sigues conjugando tantos y tantos elementos. Ya hablamos de inteligencia emocional, ya hablamos de negocios, ya hablamos, y esa es la parte, ¿no? Todo sigue siendo integral, ¿no? Si no tratas de pensar de que no se trata de números nada más, de que no se trata de cargar y abonar, sino se trata de todas, economía, es lo que hablamos de pláticas, de saberte expresar, frente a un público, frente a un jefe, o sea, todo esto tiene que ir en conjunto, ¿no? Control de emociones, pues tiene que ser así, ¿no? ¿Sabías que el mayor miedo del ser humano es la muerte? Pero el segundo, según estadísticas, es hablar en público. O sea, no es tan fácil alguien que se levante y empiece a hablar en público. Es complejo, ¿eh? Sientes un miedo aterrador. Sino que nos digan los amigos estudiantes que nos están escuchando cuando pasaban a exponer, y órale, le tienes que hablar al grupo, ¿no? Y hasta tartamudeas y no sabes si leer, ¿no? Y te acordabas de lo que habías puesto y ya se te olvidó, ¿no? Y es muy complejo. Y lo que dice Martín, ahora imagínatelo en la vida real al consejo de administración. Vas, explícale cómo es el estado. Fíjate, Toño, que esa forma nunca me gustó de repartir los temas y que cada grupo investigue y exponga para el resto del grupo. No me gustó esa forma de aprender, pero era una herramienta para hacer lo que tú dices, ¿no? Aviéntate, habla, echa el rollo y tú vas delimitando quién tiene habilidad, quién no tiene habilidad. Y yo creo que es parte del compromiso del estudiante, como dice el maestro Vicente, de que si asumes el compromiso de que si te están poniendo un reto, trata de sacarle el mayor jugo posible, porque todo, absolutamente todo, desde kinder hasta la universidad y posgrado, te sirve en la vida tarde o temprano. Y yo últimamente me he dado de cocazos porque mi coco fueron ecuaciones, despeje de ecuaciones, estadística y probabilidad, y ahorita lo necesito en el trabajo. Entonces, algo importante que decías, Toño, es de que en la universidad nunca te dicen qué materias, pero no te dicen cómo se interconectan una con otra, porque todas llevan la misma relación. Y no te dicen cuál es tu plan de vida en la universidad, cómo vas a ir sumando cubitos hasta construir un perfil profesional que te va a dar de comer. Por eso en la presentación yo le hice, oye, una pregunta seria, ¿piensas vivir de lo que vas a ejercer o no? Porque si estás así, tienes que echarle ganas. Y ganas no es que de 9 a 10 estudio esto, de 10 a 11 esto, de 12, no. Lo acaba de decir el maestro Vicente, todo es integral y todo lo puedes dar en una sola clase, todo lo que hemos platicado. Fíjate que sí, y también antes de egresar debes preguntarte lo que acabas de decir. ¿Voy a vivir de esto? Sí, ok. ¿De qué forma? ¿Voy a ser independiente? ¿Voy a trabajar para alguien más? Si vas a trabajar para alguien más, ¿quién? ¿Qué empresa? ¿A qué empresa quieres entrar? ¿Cómo se llama? ¿Qué hacen? Etcétera. Algún día yo tuve un sueño de entrar a una empresa y al final lo logré, ¿no? Sin embargo... Y te corrieron. Bueno, esa fue otra Eso historia. No, duré unos añitos ahí. Sin embargo, mucha de la gente que sale y que egresa no sabe realmente qué es lo que va a hacer afuera. Entonces, mandan currículums el Inge su mouse, ¿no? Entonces luego te van llegando, por ejemplo, no sé, ahorita que estamos pidiendo atención a clientes y ventas, etcétera, o otros tipos de puestos, y te empiezan a llegar gente, licenciados en Derecho, me han llegado maestrías en Psicología, y tú te quedas de, órale, ¿no? O sea, el perfil de esta persona no cumple lo que va a hacer en la descripción de puesto, o sea, se ve rebasado, tiene más conocimiento y tiene un conocimiento en un área que no es la que yo estoy buscando. Terminan diciéndoles que no. Ahora bien, hay empresas que dicen, bueno, te contrato, ¿no? Entonces ya ves al que tiene maestría o casi doctorado en un lugar donde ni le gusta, ni le interesó, pero fue lo que encontró.
Y termina frustrado y termina diciendo la escuela es una, perdón lo que voy a decir, es una mierda, cuando no lo es. Si bien cierto, muchas de las grandes personas que han hecho el mundo y han revolucionado, muchos de ellos no estudiaron o dejaron o desertaron las universidades, eso no quiere decir que no siguieron estudiando. Siguen estudiando, hasta la fecha siguen estudiando y siguen preparándose y siguen aprendiendo, porque el aprendizaje no va con obtener un título. Ese es otro punto, ¿no? Esa es una parte de autorrealización, como lo diría la pirámide de Maslow, ¿no? Sin embargo, siempre vas a tener que estar estudiando. Entonces, si tú te vas a dedicar a este tipo de cosas, bueno, no este tipo de cosas, en la vida tienes que seguir aprendiendo. O sea, eso es real, por donde le veas, ¿no? Porque a veces el universitario piensa que sale, dice, ya tengo un título y se acabó, ya no hay que estudiar. Y de repente, sópales. Yo pensé eso. Y aprendizaje constante, ¿no? Y apenas vas a empezar, cuando sales de una carrera, te das cuenta que terminas, empiezas a trabajar y apenas empiezas, porque empiezas a entender cómo funciona, empiezas a entender y darte cuenta que tantas cosas que viste en la universidad, ahí es donde ahora sí me volteo y digo, chin, eso sí me servía, ¿no? Voy otra vez, digo, los que tuvimos fortuna, ahora cada vez es menos, me regreso, voy y busco mis apuntes y a lo mejor le medio entiendo, ¿no? Y si en alguna materia que me pasó en alguna ocasión, ¿no? Que nunca tomé apuntes, nunca hice nada, y me acordaba, ¿no? Eso lo vi en clases y me regreso, voy a mis clases de lo que algún día vi y me doy cuenta que nunca le puse atención y que lo escuché porque me lo dijeron, pero creí que no iba a ser relevante y resulta que sí. Entonces, ahora vamos al autoaprendizaje y voy y busco un libro y ahora me pongo a entender por mí mismo o me pago un curso o a ver ahora de qué manera, pero ya me di cuenta que sí es útil, sí era necesario y ahora pues tengo que buscar seguir aprendiendo y todo el tiempo voy a estar aprendiendo, ¿no? Les cuento una historia así rápida. Fíjense que, y ahorita que está Luisito aquí, una vez estaba yo revisando y para titularme en contabilidad hice un seminario de revista de negocios, en revistas y negocios. Entonces encontré todo lo que habían hecho mis compañeros y todo, le eché una revisada, le dije a Luis, ¿y por qué no hacemos una revista? ¿Por qué no hacemos sentido empresarial? Y empezamos con esta parte, ¿no? Pero en sí lo saqué de los trabajos de todos mis compañeros que ahí tenía arrumbados, que nadie peló. Déjame decirte que nada más los acabaron en casa y los aventaron, ¿no? Y de ahí me fui hacia atrás y diciendo, oye, ¿cuántas? A mí me gusta ir a las ferias de emprendedores que hacen en las escuelas, porque muchas de ellas nada más lo hacen para cumplir, ¿no? Y tienes que emprender un negocio y tienes que hacer tu plan business y bla, 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 ¿no? Y llegas y hay buenas cosas. Sin embargo, ellos no le dan el valor. De repente te quedas viendo y dices, ah, caray, esto podría funcionar, ¿no? Y quienes sí, ojo, y bueno, no es por demeritar, pero hay escuelas que sí enseñan esa parte, hay escuelas fifís que sí enseñan esa parte y les dan mucho el aventón a decir, mira, tu proyecto sirve y vas, ¿no? Y son los que regularmente pues, hacen sus pequeñas empresas que luego se vuelven tan enormes. Pero en muchas escuelas de gobierno, lamentablemente, y en muchas escuelas privadas también, no le dan valor en donde a veces ahí está la joya, nada más es que la levantes, la limpies y digas, oigas, esto podría servir, y podría servir muy bien en el mercado. Sin embargo, nadie lo ve, porque lo hacemos por cumplir. Creo que hacemos muchas cosas por cumplir, y así vamos también en el trabajo, mi estimado Martín. Vamos haciendo registros contables, cosas, contabilidad, ¿para cumplirle a quién? Al SAT. Nada más pasamos de que se volvieran los profesores, ahora es el SAT, ¿no? Y le tengo que cumplir al SAT. Entonces, esa es una bronca. Traemos un chip de cumplirle, ¿no? En este caso, y ahora le toca cumplir al SAT. ¿Por qué haces las cosas? No sé, ni tan siquiera lo analizo. Es más, no pienso. Nada más me dijeron pícala aquí, pícala acá, y listo. Y pide el CFDI, porque si no hay CFDI, no es deducible. No hay que registrar el asiento, porque si no hay CFDI, no hay que registrar la compra, aunque ya la tengas en el almacén. No hay que registrarla, ¿no? Entonces, nos volvemos de las escuelas, traemos este tipo de pensamientos. No sé qué opinen ustedes. Te vuelves mecánico, ¿no? Uh-huh. Realmente hay muchas teorías conspiradoras, ¿no? De
que nos han educado a nivel mundial de cierta forma para coartar tu libertad de aprendizaje, de crecimiento, de innovación, para poder manipularte. Hay muchas teorías. La verdad, yo no lo creo en donde lo tuve oportunidad de participar. Sin embargo, las escuelas, como les digo a los estudiantes, ustedes no son el futuro del mundo, ustedes ya son el presente, porque mañana salen y le tienen que entrar duro porque en algunos añitos nosotros nos vamos y ahí se ven. Así que ya no hay mañana, hay que ponerse las pilas. Pero un punto importante es cómo motivar al estudiante, cómo motivar al catedrático, cómo motivarlos. A veces, no sé si a ustedes les pasó, yo llegué a ser contador por herencia, mi padre es contador. A Dios gracias encontré mi vocación ahí, pero de mi generación eran más de 200 que egresamos. 200. Ahora vete a la universidad, no sé en la UAP cuánto haya, pero en la UPAEP me dijeron hace 2 años que la matrícula era de 12. O sea, de 200 a 12. Ya no quieren ser contadores, ahora ya son ingenieros financieros, ¿no? Pónganle como pongan, pero es lo mismo. Pero algo que encontré es la desorientación vocacional que me daban en la prepa. Y a veces te preguntan, ¿qué te gusta hacer? Y realmente no determinan cuáles son tus habilidades, en cómo puedes desempeñarte, en dónde tienes más iniciativa, cómo eres más creativo. Y eso lo veo ahora con los niños, ¿no? A uno le encanta construir, ya voy perfilando hacia una ingeniería o algo manual que te permita hacer o crear. Al otro le gusta otra cosa y desde ahí vas perfilando habilidades. Debes combinar habilidad y gusto. Y eso cuando entramos en la universidad, no sé si alguien tuvo la suerte de que lo orientaran, pero a mí me desorientaron. Yo llegué, insisto, por herencia, pero gracias a Dios no la fallé. Pero por eso veo muchos comentarios que me han escrito en redes sociales de gente realmente frustrada, que se siente esclavizada, que se siente explotada, que se siente humillada por el jefe. Y yo les pregunto, sé que estamos en pandemia, sé que hay necesidad de trabajar, pero ¿qué haces ahí? O sea, por eso la pregunta era, ¿vas a vivir de lo que vas a ejercer o aspiras a tener y estar en otro lugar? Vivimos una sola vida, a disfrutarla, y paso 8 horas mentando madres porque no me gusta lo que hago en el trabajo, llego enojado y me desquito con la familia por lo que pasó en el trabajo. Entonces, ¿en dónde está fallando la situación, no? ¿Lo podríamos corregir en las universidades o no? Yo creo que hay cosas que sí, ¿no? Digo, ahora se busca precisamente esta parte integral, se busca, digo, se está tratando de hacer. Hace rato mencionaban, por ejemplo, el emprendimiento que muchas veces se fomenta. Yo les digo a los estudiantes también, ¿no? O sea, yo creo que no todos, aunque sea un tema de moda, aunque muchos estén buscando que crea tu negocio, que no seas empleado, y se mencionan muchísimos cursos de coach y etcétera, ¿no? Lo tratan de establecer como un cambio de mentalidad. Digo, es válido, sí, siempre y cuando te guste un negocio, encuentres tu vocación. Y también es válido trabajar en un despacho, trabajar en una empresa, trabajar para alguien, si es lo que te gusta. O sea, encuentra lo que realmente, hacia dónde vas, ¿no? A lo mejor sí, yo me he encontrado muchos estudiantes, compañeros, amigos que dicen, pues es que yo estudié precisamente porque me pusieron a estudiar. Ahorita que mencionabas la parte de la vocación, es tan válido. Yo creo que la mayoría, digo, entre más nos vamos hacia atrás en los factores generacionales, nos damos cuenta que antes no nos ayudaban, pero para nada, ¿no? Nada más era otra vez por cumplir. Y cuántos y tantos, fue mi caso también, que digo, a mí sí me gusta lo que hago, pero nos encontramos con que elegimos una carrera a la mera hora y afortunadamente ¿Eso fue tenemos... pedrada para ti, Martín, que a ti no te gusta lo que haces, güey, o qué? Él lo Me había dijo, comentado que sí. Vicente, el maestro Vicente lo dijo. No, comentó que sí, encontró afortunadamente la vocación. A ver, Vicente, ahora, además de no saber leer, ahora no sabes escuchar ching. Perdón, maestro, adelante. Sí, no, digo, afortunadamente, digo, a mí también me pasó, yo elegí la carrera a la mera hora. Igual, con fortuna estamos aquí, trabajamos, nos gusta también el transmitir conocimiento y demás.
hay que tener vocación, ¿no? También hay que buscar, hay que tratar de hacerlo con pasión, ¿no? Todo lo que hacemos, porque si no, se vuelve la carga. Entonces, si pones el negocio y te fue bien, qué bueno, ¿no? Si te pusieron a estudiar, terminaste la carrera y después te vas a otro lado porque eso es lo que te gusta, también qué bueno, ¿no? Y exactamente, una vida y buscar lo que mejor nos convenza, lo que mejor nos dé resultados. Obviamente yo creo que todos queremos mejorar nuestra situación económica, ganar. ¿no? Dicen que el dinero no es la felicidad, pero ¿cómo ayuda? Yo creo que no hay duda. Entre más se tiene, pues igual se vive uno más cómodo. Entonces, ese es parte de, ¿no? Es parte del crecimiento. Como contador hay muchísimas áreas de oportunidad. Yo les digo, no, aunque somos tantos, cada vez somos más, pero yo creo que hay trabajo, digo, cada vez vemos negocios, alcanza para todos y aún así no logramos cubrir lo que se demanda, ¿no? Bueno, hay tanto trabajo, hay tantas cosas, siempre la crítica del quien me dice que no hay trabajo, a lo mejor no hay de lo que buscas, pero trabajo para donde voltees. En este momento no tanto, sí ha disminuido de manera considerable, pero yo siempre he visto que hay fuentes de trabajo. Entonces, sí hay que voltear para ver qué es lo que te gusta en lugar de estarte quejando, ¿no? No, recordemos que las crisis son cambios, entonces hay que adaptarte al cambio. Es decir, Y es Sí. oportunidad, es y oportunidad. son oportunidades, o sea, los que han crecido en algún momento han sido en las crisis, o sea, y realmente han crecido bastante. Aquí Marisela, por ejemplo, me llamó la atención, dice, ¿qué aconsejarían para estudiantes que son básicamente autodidactas, que estudian en línea, es decir, solo te dan una lectura y aprenden lo que puedes? Fíjate, Marisela, lo he visto en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Secretaría de Educación Pública, o lo he visto en la misma UNAM, editoriales como Oxford, ¿no? Donde es el resumen del resumen del resumen del resumen, ¿no? Y te dan así, ¿no? Porque ahora ya todo te sintetizan. Hay que estudiar, o sea, tú ya te dieron el texto, tú lo leíste, sin embargo, hay que ir a las fuentes, hay que comprar, si le quieres invertir también, hay que comprar literalmente el libro. Y hoy en día, digo, no incentivo ese tipo de cosas, sin embargo se da. Hay mucha gente que en WhatsApp manda cantidad de libros, ¿no? Pero cantidad de libros, ¿no? Hasta los mismos autores ya se han quejado en los grupos de WhatsApp, pero bueno, yo no incentivo eso, sin embargo sí lo han hecho. A lo que voy es, si eres estudiante, pues te los bajas y entonces buscas el tema que viste en la clase pasada y vas a la fuente y vuelvo a lo mismo. Tú realmente te llenas de más información, de más fuentes y saber realmente si es correcto lo que están diciendo, en este caso en tu clase, o no. Es muy difícil, es un tanto difícil ese tipo de estudio porque va a depender mucho de la persona, del compromiso que tenga la persona en aprender y de lo que quiera verdaderamente aprender. Sin embargo, sí hay buenos resultados cuando pues el alumno se pone también realmente la camiseta. Cuando no, pues bueno, presentas lo mismo que en una escuela presencial. Presentas el trabajo y listo, vámonos, ¿no? Y ahorita lo están viviendo nuestros amigos en línea, por ejemplo, Vicente, seguramente con sus alumnos, ¿no? Tendrá alumnos que sí se comprometan con ellos y tendrá alumnos que nada más le presenten un trabajo y ya vámonos, no me interesa, ¿no? Bueno, depende mucho del alumno. Sí, la educación en línea es mucha disciplina, ¿no? Ahí sí es compromiso real del estudiante. Digo, obviamente también en el sistema presencial, pero en línea al no tener una figura de autoridad precisamente que te exija, que te esté atrás de ti, ¿no? Que eso es lo que a muchos nos ayudó cuando estudiamos el sistema presencial. Sí. Eso es lo que nomás nos daba, ¿no? De que ya sabías que el maestro se enojaba, gritaba, te decía, entonces por cumplir allí vas, ¿no? Aquí Sabía más. fíjate que Marisela nos dice, en ocasiones mientras más fuentes, más te confundes. ¿Qué podrías decir, Martín? Eso es cierto, ¿eh? Y eso lo veo. Por eso yo ponía en las slides, debes hacer por lo menos grupos de estudio. Debes buscar alguien que sepa que los logre orientar a todos los demás. Ubicar. Eso es lo que yo viví en la Universidad Abierta. Tenía muchachos de 17, 18 años, amas de casa de 35 años, me llegó una señora de 56 años. Imagínate, perspectivas distintas, visiones distintas, queriendo aprender lo mismo. Y eso fue un reto impresionante para mí porque tenía que unificar
todo para que entendieran todo, ¿no? Pero lo que yo hice es, no les voy a enseñar el ABC, sino más bien los voy a orientar en un tema básico, en un lenguaje en el cual todos podamos comunicarnos, ¿no? Por eso yo, desde mi perspectiva, hay pocos autodidactas y esos son genios. Y entre más información te confunde. Por eso digo, no sé si han visto en redes sociales, pone algo Toño y yo lo contradigo, o pongo algo yo y Toño me contradice, y luego pone algo alguien y los dos lo contradecimos, y ¿quién tuvo la verdad? Pues hay muchos fiscalistas, y ahorita con el tema de sustancia económica, que me se están yendo por la tangente, pero como son gente reconocida, se le da la validez que tiene, no por criticarlos, sino porque hay temas que no dominas, y si no dominas, pues mejor máster o te estudias. Pero volvemos a lo mismo, es la noticia que puse hace rato, es el Heraldo, o sea, dices, pues es creíble, pues no es cierto. Y así ves a una persona hablando de un tema y dices, pues es que es X persona. No es cierto, confunde sustancia económica con razón de negocios. No sabe entre la magnesia y la gimnasia. Bueno, ¿no? Por eso tenemos que ir y escuchar a las fuentes hasta verdaderamente concretar también un criterio propio basado en los elementos que se tienen. Pero fíjate, Toño, que eso viene desde mi perspectiva, desde la casa, y lo estoy viviendo con mis muchachos. Tienes que empezar a fomentar el análisis crítico. Mi hijo mayor, que tiene 10 años, es fanático de youtubers y todo lo que dicen ahí se lo cree. Hasta que yo empecé a retarlo. Oye, esto no me suena lógico, esto no, esto tampoco. Tienes que investigar tus fuentes, tienes que comparar dos situaciones y ver la realidad. El primer año fue de estarnos mentando a la madre, pero ahorita él mismo hace crítica de youtubers cuando son informaciones incorrectas. Aquí le mando unos aplausos a Brandon. Gracias, Brandon, que nos mandó 20 estrellas. Muchas gracias, Brandon. Es el primero que nos manda en esta ocasión. Vuelvo Adelante, sigue. Eso parece aguacero, pero bueno, gracias por las estrellas. Pero te digo, hay que empezar a fomentar eso incluso en nuestra gente, ¿no? En el análisis crítico. Yo tengo gente que lleva 34 años en el mismo lugar y tengo que empezar a decirle, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Casi hartarlo con el por qué, porque ya saben que a la siguiente no me la hace, así me pasó a mí, no me la hace, yo ya tengo la respuesta antes de que venga a fastidiarme con el por qué. Esa es una forma de tratar de motivarlo. Hay N cantidad de estrategias que tendríamos que estudiarlo, ¿no? Pero sí necesitamos definitivamente compromiso del estudiante si quiere vivir de eso, si no quiere decir perdí 5 años bueno, yo estudié 5 años, ahora los chavos salen 13 años y medio, no sé, Vicente, en la UAP, ¿cuánto tiempo se llevan para salir? Se han acortado los procesos, digo, ahorita es de 4 años, igual se modifican los planes de estudio. Ahora, en las universidades hay que ser competitivos porque he encontrado universidades donde 2 años y medio y ya ahí sí podemos hablar de otro tema más, ¿no? Pero entonces se tiene que volver competitivo uno también para poder, a mí también me tocó de 5 años, ¿no? Pero sí, también ahí los tiempos de estudio tiene que de analizarse, tiene que realmente cumplirse con un perfil. Se acotó también el título, antes salíamos como contador público y auditor, ahora salen como licenciados en contaduría, digo, también tiene razón de ser, entonces al mismo tiempo de competir. Y de estas licenciaturas que de repente se ofrecen a distancia y 2 años y medio, en serio, ¿con qué sales, no? ¿Cuál es tu capacidad de raciocinio, de análisis, de crítica, de todo ante situaciones complejas que se pueden presentar, ¿no? Digo, y si hablamos de educación en línea, donde tienes que ser como más disciplinado y todo, la pregunta ahí, ahorita sí que estabas comentando, el por qué es la pregunta mágica, ¿no? Para muchísimas cosas, ¿no? Para realmente todo lo que se te presente, ¿por qué, no? Y formularte un juicio propio, ¿no? Si me dijeron, si Martín dijo, si Antonio dice, y entonces veo lo que los dos dicen, y voy y leo, y me doy cuenta que
va Ninguno dirigido de por los tal dos. lado, alguno debe tener la razón, a lo mejor ninguno, o a lo mejor Pero los dos. déjame te digo que cuando te apasiona algo, o sea, si Martín dijo algo y Antonio dijo otra cosa y Vicente toda una cosa diferente, cuando te apasiona algo, vas, investigas tú y andas Sí. de arriba para abajo y dices, yo tengo, ya sé, ninguno de los tres tenía la razón, ¿no? Ya tengo el qué te voy a decir. Y bueno, for- fabuloso, ¿no? Es fabuloso. Fíjate que aquí Richard García, y concuerdo con el comentario, dice que a él sus papás le dieron la parte de estudio vocacional, es decir, determinaron, ¿no? Mediante este estudio, qué era lo que le convenía, si contador, si informática, y pues al final creo que cursó los dos. Y pues menciona, ¿no? Está encantado y le gusta lo que hace. Y esto recomienda también para los hijos. Y creo que era una buena forma de ubicar también a la gente si a lo mejor tienes una tendencia al área social, a las ciencias naturales o a las exactas, etcétera. Sin embargo, creo que lo fueron también borrando, ¿no? Y hoy en día tengo entendido que no se hace la parte del vocacional. Uf, Y la imagínate. importancia que debería de tener. Sí, y debería tener mucha importancia desde mi punto de vista. Les digo, esta chica Imagínate. que me la metieron y la puse en ventas y me dijo, no, yo la verdad no me gusta. Pero creo que me gusta la contabilidad. Y está en contabilidad y está, o sea, está fascinada. Su horario es ella se tiene que ir a las 5, luego dan 6:15 y aquí está. ¿No? Y le digo, ¿y ahora por qué tú no te has ido? No, es que no me cuadra, es que estoy haciendo esto y órale. ¿No? Ahora resulta, ¿por qué no te has ido si no te conocieron? No. No, Sí. te emociona saber que hay gente que se compromete con ella misma, porque al final lo que también aprenda y en algún momento lo puede desarrollar ella misma y sé que el día de mañana que pueda hacer que yo no le dé ese espacio, que a lo mejor haya concluido su tiempo aquí, sé que afuera va a ser una persona excelente, ¿no? Y que va a poder generar un ingreso muy interesante para ella, o sea, al final el compromiso y lo que está haciendo es para ella. ¿Sí? Fíjate. Y ahorita lo que les estoy recomendando, hay muchos chavos que ahorita están haciendo En mi época era servicio social. Y mi servicio social fue guardar los balones del gimnasio de básquetbol. Y ya con eso acredité. Digo, no manches, pero bueno. Ahora lo que están haciendo son sus prácticas sociales, que es lo que existe, ¿no? Sus prácticas sociales. Sus prácticas en cualquier empresa, ¿no? Algunas universidades dicen, tienes que desarrollar un plan en la empresa en donde estés para hacer un análisis, un diagnóstico y proponer una solución. El problema, eso me encantó, me fascinó. El problema es que las empresas no te pueden dejar hacer eso por temas de confidencialidad, el know-how, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo le recomiendo a la gente, si vas para contador, lo menos que debes pedir chance es que te pongan en un escritorio a archivar auxiliares, a archivar facturas, a bajar CFDIs. Tú pide que te manden a planta, ve al almacén, a donde está el negocio. Y ahí vas a aprender mucho más de contabilidad que en un escritorio. Y esa es la vida real que la que te vas a enfrentar. Y una persona que me llegó, imagínate, llegó apenas, me dice, fíjese contador, yo fui un contador, fui a un despacho, aprendí mucho, pero resulta que yo ya llevaba más contabilidad que los demás y no me pagaban tanto. Pero además monté mi negocio porque empecé a creer esto, pero yo quiero hacer otra cosa de mi vida. Entonces está entre empresario o emprendedor, contador, y me dijo, a mí póngame donde sea, yo quiero aprender cómo se hacen los negocios. Uno en un millar lo encontré y ahí lo tengo chambeando, dure lo que dure, ¿no? Pero lo importante es que esa gente va a poder capacitar a la siguiente generación y con ese perfil pues vamos a empezar a quitar lo que puse al principio. El contador es algo más que lo que piensa el empresario. Muchísimo más. El problema es que a veces ni nosotros mismos lo sabemos. Claro. Pues bueno amigos, ya estamos llegando a la recta final porque ya Luisito ya tiene cara de ya me quiero dormir, ya me está esperando. No, que no tiene novia, entonces soltero, ya les vuelvo a repetir, soltero Luisito, 25 años, todo un partidazo que está en controles. Bien, para irnos, mis estimados maestro Vicente, algunas palabras por favor para cerrar el tema del por qué no te cuadra, no te checa la vida real con la que te dieron en la escuela. Bueno, pues
Antes que nada, gracias por la invitación. Un gusto haber compartido esta noche acá con ustedes, ¿no? Y pues creo que se tiene que llevar la parte profesional, el salir a los negocios con la escuela. Yo creo que cuando se busca esta parte, cuando el estudiante se da cuenta si realmente le gusta y ve que la escuela sí es un complemento, a mí también me dijeron en algún momento, ¿no? Es que lo que ves allá afuera es completamente diferente, yo difiero, yo creo que no es cierto, yo creo que no sabemos lo que queremos y cómo ocuparlo, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que lo que ves en la escuela, lo que de repente no todos los docentes, pero sí muchos te comparten y el mismo docente también es práctico, el mismo docente también te trata de llevar a escenarios reales o al menos lo que puedes llegar a ocupar, es cuando encuentras y te empiezas a ver esta vocación, empiezas a ver este gusto por lo que vas a hacer y entonces la escuela sí es una herramienta, sí sirve, sí fomenta, sí crea, pero conjúgalo con la parte profesional, con la parte práctica. Cuando llegas a esto y te das cuenta, a mí me pasó de manera personal y yo decía, no, pues es que, o sea, yo pensé que la escuela no servía mucho que digamos, pero ya me di cuenta que sí es útil, es necesaria y ahora empiezo también por mi cuenta, empecé por mi cuenta a estudiar, a leer, a hacer, nunca terminamos de estudiar, este es un aprendizaje constante para toda la vida y es lo que vamos a seguir haciendo, si es lo que esperamos si es a lo que nos vamos a dedicar, vamos a tener que seguir leyendo, vamos a tener que seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que sí, así va a funcionar y seguirá funcionando. Mi estimado Martín. Muchachos, si hay alguno que nos esté viendo, porque ya está, y supongo que deben estar haciendo tarea, si encuentran maestros como Vicente, como Toño, exprímanlo, saquen toda la experiencia, úsenlo, aprendan, no lo echen a las botes de la basura. Vas a encontrar maestros que no tengan el mismo perfil, pero algo te van a enseñar. De todo se aprende. Y lo importante es el reto que tú mismo te impongas, tu vida. Esto no es nada más la escuela como en la primaria, sigue la secundaria, sigue el bachillerato, pero ya después de la universidad viene la vida real. Prepárate para la vida real, no para sufrir, sino para disfrutar de tu vida, conjuntando lo personal, lo profesional. Y si tuvieras alguna duda, ya sabes, aquí se rompen paradigmas y te esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche para romper paradigmas que traemos un montón. Bien, por mi parte, pues muchas gracias por habernos estado escuchando. Y lo último que podría mencionar es, si vas a vivir algo, vívelo con pasión. Si vas a estudiar, estudia con pasión. Si vas a echar desmadre, echa el desmadre con pasión. Si vas, lo que sea, pero hazlo con pasión. Porque, ¿qué crees? Creo que nada más hay una vida. A no ser que cuando me muera y los venga a visitar, tal vez les diga que hay otra, pero no creo. Entonces, como solamente hay una vida, hazlo con pasión. Lo que hagas, pero hazlo con pasión. Si estudias, si echas cotorreo, lo que sea, pero hazlo con pasión y el mundo entonces lo verás de forma distinta. Igual, si trabajas, trabaja con pasión, si emprendes, emprende con pasión, lo que sea, pero hazlo con pasión. Bueno, muchas gracias amigos por estar rompiendo paradigmas. Maestro Vicente, me despido, le mando un abrazo hasta la ciudad de Puebla y a ti Martín también te mando un abrazo, al Pollo también le mando un abrazo, por favor saca el Pollo. Hoy sí vino, no estuve interrumpiendo mucho, pero aquí está el Pollo. Luisito también les manda un abrazo, recordándoles que es soltero y les mandamos, Luisito, me prendes mi caja, les mandamos también un beso. Mandamos un beso a ustedes. Muchas gracias por haber estado en Rompiendo Paradigmas y los vemos en la próxima semana. ¿El día qué? Miércoles. El día miércoles, ¿cómo estamos? Miércoles 27. Bueno, muchísimas gracias por haber estado en Rompiendo Paradigmas. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Gracias.